La Comisión Diocesana para las Comunicaciones Sociales y Radio Capital presentan Voces de Esperanza. Voces de Esperanza. La voz de Dios. La voz de Dios. La voz de la Iglesia. La voz de la Iglesia. La voz del mundo. Voces de Esperanza. La Iglesia es comunión en el amor. Esta es su esencia y el signo por la cual está llamada a ser reconocida como seguidora de Cristo y servidora de la humanidad. La voz de la Iglesia Católica hoy. Estoy navegando en tu barca. Tú diriges su timón, su dirección es el cielo, lugar de eterno amor. Aquí estoy, Señor, tal como soy. Quiero tu querer. Hemos dejado a gran distancia la costa de mi voluntad. Bueno, una amiga, familia Voces de Esperanza, se comunica aquí con nosotros. Fue público el caso de la boda del gobernador de Chiapas con la que ahora es su esposa, y se conoció de que ya no estaba confirmada y de que se confirmó previo al sacramento del matrimonio. La inquietud de la amiga radioescucha es de que por qué en este caso la preparación se dio así de una forma muy expresa. Ella utilizó otra palabra. No, hija, si tú revisas en medios de comunicación, incluyendo redes sociales y demás, el mismo obispo que los casó, Monseñor Felipe Arizmendi, habló del sacramento de la confirmación que le administró a la ahora esposa del gobernador de Chiapas. Y lo dijo claramente: previa catequesis en serio y previa catequesis formal. Porque a ella le dice que por qué con otros pues hay mucha exigencia para la preparación de los sacramentos, ¿no? Lo es, la exigencia allá y acá. Cuando una persona que se va a casar no está confirmada, todos los párrocos, todos los sacerdotes tienen una catequesis en serio para ellos. Y sí, previo al sacramento se les administra la confirmación. Puede ser un día antes o puede ser el mismo día de la celebración de su boda. Y es en serio esta catequesis, no es así la embarradita, o no es así lo express, o no es así, pues a ver qué sale. En estos casos, pues como son gente pública, pues se saben unas otras cosas. Y acá, pues como nosotros no somos tan públicos, bendito a Dios, entonces sí estamos en serio con esto de la preparación, de la catequesis. Queremos ser buenos pastores. Si tú revisas la palabra de Dios, tanto en el profeta Jeremías, sobre todo en el profeta Ezequiel, hay una queja y un lamento para los pastores de Israel. Los malos pastores que a la oveja la trasquilan, se la comen, se quedan con su lana y cosas así fuertes. Entonces, sí necesitamos hoy reflexionar que esto es para todos. Y no nada más porque sea tal o cual persona famoso o famosa es menos, no, para todos. Incluso yo te lo digo con toda honestidad, he tenido diferencias hasta con familiares porque me han pedido determinados servicios de sacramentos y me he negado por su forma o manera en que ellos me lo quieren pedir, porque quieren hacer sus cosas a su modo, a su manera, sin catequesis, sin preparación, incluso hasta ofreciéndome dinero. Así de fácil. Y he tenido diferencias con ellos. Nos hablamos y convivimos muy bien, pero les he dicho no. Y han ido con hermanos sacerdotes y de igual manera les han dicho no. Así de fácil, ¿no? Incluyendo pues familia. Así está el trabajo ahora en la comunidad. Bendito sea Dios que así lo es. Y
quiero hacer un comentario sin menospreciar la figura de nadie absolutamente, pero sí resaltando que conociendo el trabajo, la ética y la preocupación evangelizadora de Monseñor Felipe Arizmendi, no se hubiera prestado de ninguna a manera. una cosa de este. No se presta en absoluto. No Nadie me a ningún obispo, pero él de manera particular, el compromiso evangelizador que tiene, su voz es de mucho respeto en la conferencia del episcopado, y nunca hubiera él hecho una cosa que denigrara de alguna manera a la iglesia con estas cosas, ¿no? Entonces confiemos en que nuestros pastores pues están haciendo las cosas de la forma más correcta, ¿no? Y si ellos como contrayentes cumplieron con lo requerido por la iglesia, pues no hay nada por qué negárselo, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues tenemos la propuesta de la palabra de Dios ahora en el capítulo 10 de San Juan, también versículos del 11 al 18, la propuesta de este mensaje que es muy interesante. Dexter, por favor. Sí, dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre. Así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. ¿Hasta ahí, Padre? No, hasta todavía el otro más. Sí. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volverla a recibir. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ah, qué cosa tan interesante, bonita, hermosa. Porque Jesús dice: yo soy el pastor bueno o el buen pastor. En el original griego, poimen ho logos es el buen pastor, pero poimen ho kalos. Kalos no solamente significa bueno, contrario a malo o a feo, ni tampoco significa lo contrario a aquel pastor falso. Yo soy el pastor auténtico. La expresión kalos habla de algo más. Yo soy el pastor hermoso. Soy el pastor noble, soy el pastor generoso, soy el pastor servicial. Todo esto quiere decir soy el buen pastor. Creo que el calificativo, bueno, bien, buena, como que ha venido un poco a no desprestigiar casa buena, comida buena, cómo te encuentras bien, incluso en el teléfono, pues bueno, como que la palabra ya no nos dice mucho, ¿no? Sí, está devaluada. Está como muy devaluada. Gracias, Dexter, por ayudarme. Entonces, ¿cómo te fue en el examen? Bien. ¿Cómo amaneciste? Bien. ¿Qué tal estuvo la comida? Buena. ¿Qué te pareció el programa? Bueno. ¿El pastor? Bueno. Aquí Jesús nos está diciendo, no solo bueno, soy auténtico, soy noble, soy hermoso, soy generoso, soy servicial y sobre todo doy la vida por ustedes. Eso es lo más hermoso. Eso es lo más importante. Entonces, por esto, recordando la propuesta de ella, de la palabra de Dios, ahora nosotros tenemos que ser el sacerdote bueno, el obispo bueno, en su caso que platicamos, perdón, Belén, golpeé yo aquí el micrófono, creo que se escuchó el golpazo. El obispo bueno, el papa bueno, el padre, madre de familia bueno, que traduce que auténtico, generoso, servicial, honesto, trabajador, que doy mi vida por ustedes. Fíjate que si hacemos un recuento de todas las imágenes que hay de esta expresión, pues tenemos aquellas donde se ve a un pastor que tiene una ovejita en los hombros, ¿no? Que de suyo fue la primera imagen que los cristianos utilizaron para referirse a Cristo, la imagen del buen pastor, el moscóforo, así se le llama. Tenemos también por ahí otras estampitas o representaciones de otro que está una ovejita así como en un despeñadero
y el pastor ya está a punto así de tomarla, ¿no? Pero como que la más tradicional y la más, digamos, elocuente para este texto es esta del pastor que viene cargando una ovejita aquí en la... de hecho, al Papa hace poquito también, el año pasado, algo así, en estos días, por ahí, una monjita que tenían por ahí unos borreguitos, él se acercó y se la pusieron al Papa en los hombros, el borreguito, sí, y salió en todas las redes, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiero decir? Sí, todo eso es bueno, es bonito, pero fíjate que yo tuve la oportunidad un día que fui a un país, a otro país, a evangelizar, y en un día que tuve libre me fui a dar la vuelta a la ciudad y me metí a un museo, y entonces allí en el museo había una exposición de Dalí, por cierto, que hasta hoy no la entiendo, la exposición estaba rarísima. Bueno, perdonen la falta de cultura. A Salvador Dalí no lo entendemos. No, perdonen la falta de cultura, pero bueno, no lo entendí. Pero también había ya otros cuadros allí, y había uno que se llamaba El Buen Pastor. Y cuando yo lo vi a la primera escena que la vi, se me rompieron todos los paradigmas que yo tenía de esta imagen, El Buen Pastor, porque la imagen era así. Eran tres, ¿cómo se le llaman? Era una imagen así como profunda. Sí. Y en el primer plano del como fondo tridimensional. Ándale. En el primer plano del fondo hacia afuera, allá al fondo, se veía una ovejita pastando, feliz, comiendo hierbitas ahí. En el segundo plano, en este de acá, se veían unos matorrales llenos de sangre, todos ellos, con pedazos, jirones de ropa, de trapos, allí como que se había librado una batalla tremenda. Y en la primera imagen de afuera hacia adentro, un lobo masticando carne así toda sanguinolienta y todo. Esa era la imagen del Buen Pastor. Sangrienta, a más no poder, parecía así como de tipo de periódico de estos de acá. Sí, periódicos amarillos. Ah, sí. Pero cuando empecé a analizar todo lo que el autor, no recuerdo quién era, dije, Dios mío, qué elocuencia de este cuadro. Exacto. El Buen Pastor no aparecía en la foto, porque lo que aparecía eran guiñapos y pedazos de carne y el lobo comiéndoselo a él. Pero gracias a eso, la ovejita estaba al fondo. Es el pastor que dio la vida por su oveja. Estaba dando la vida por la oveja. Sí, porque al que le pagan, al asalariado, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y aquí en el caso, la pintura, sí, pues el lobo se comió al pastor, pero la oveja vive. Muchas veces pasa esto, ¿no? A ti, pastor, papá, mamá, te come el tiempo, la vida, los problemas, el estrés, los gastos, la economía, pero tu hijo, que es la oveja, sale adelante. Bendito sea Dios. Y orgulloso te sientes, Dexter, familia, papá, mamá, porque has dado la vida por ellos. A ti, hermano sacerdote, al Santo Padre, al obispo, a nosotros, también nos da orgullo, en el nombre de Dios, orgullo en el nombre de Dios, cuando nuestras ovejas en las parroquias se forman en la fe, crece la comunidad, hay vida, hay movimiento. Y uno se queda desgastado, cansado, afligido, y también juzgado, criticado, mal comprendido. Pero es esto, ¿no? El lobo nos está masticando. Pero no hay problema, porque uno ha dado la vida por las ovejas. ¿Qué te parece? No, es profundísimo esto, y el desafío es, no vayamos a ser de los otros pastores. De los que trasquilan, roban, de los que corremos, matan, ¿no? De los que se echan a correr al lobo enfrente, de los que cuando vemos, por ejemplo, el trabajo pastoral, hablando de la parroquia, que es mucho, que decimos, no, mejor sabes que no, yo me quedo con estos asuntitos, nomás así. Esto de la renovación de la parroquia, ¿cuántos habrá que digan, ay, no, esto está muy complicado? La revitalización. No, mejor a la antigüita, dicen, no, mejor no la llevamos a la antigüita. Sí. Están viendo al lobo que está ahí rondando y dicen, no, mejor no, porque hay que sacrificar, hay que entregar, etcétera, etcétera. Pues ánimo. Muy bien, Dexter, pues aquí Francisco de Tianguistenco saluda y pregunta cuáles son las otras ovejas. Jesús está diciéndoles aquí a los discípulos, bueno, ustedes aquí están como ovejas, pero también tengo otras, es decir, muchas son mis ovejas. Él abre la posibilidad de la salvación y del rescate de la oveja a todas. Por esto la Iglesia de Jesús es católica, porque abarca a todos los pueblos de la tierra, todas las ovejas a las que Él ha sido enviado, porque quiere que haya
un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor. Y Amalia de Toluca pregunta dónde contactar al padre, a qué hora. Ya ha dejado su teléfono, yo me comunico contigo, Amalia, para ponernos de acuerdo. Se va a quedar Dexter con ustedes para concluir el tema, queridos amigos radioescuchas. Su servidor debo atender allá en la comunidad un servicio de misa, cuerpo presente, estar con las familias y celebrar la Santa Misa, y les agradezco su atención. Les dejo la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En un momento regresamos, Voces de Esperanza, y con servidor mañana aquí nos escuchamos. Gracias. Mi heredad, en el día guía mis pasos y en la noche. La familia ha sido y es espacio y escuela de comunión, fuente de valores humanos y cívicos. Hogar en que la vida humana nace y se acoge generosa y responsablemente. Voces de Esperanza. Regresamos. Las parroquias son células vivas de la Iglesia Y lugares privilegiados en los que la mayoría de los fieles tienen una experiencia concreta de Cristo y de la Iglesia. Voces de Esperanza. Continuamos. Estamos acá de regreso, queridos hermanos. Saludamos a Verónica Dávila de San Cristóbal. Saluda al padre Jorge, le mando un abrazote, que ayer lo vio en la misa. Pide oración por el eterno descanso de Florencia García de la Cruz y palabras de ánimo para sus hijos. Recordemos que para los que estamos en Cristo Jesús no hay muerte sino vida eterna. Él es el buen pastor y conoce a sus ovejas. Así es que no se desanimen, lloremos la pérdida porque no somos de fierro, ¿verdad? Pero recordemos que la esperanza nos las da la resurrección de Jesucristo. Una persona de Tabernilla saluda a todo el equipo de Voces de Esperanza. Dice que somos buen equipo, gracias. También saluda con mucho cariño al padre Berna de Cieneguillas, que lo quieren mucho en Tabernillas. Qué lindos, qué bueno que manden saludos a los sacerdotes que están haciendo excelente su trabajo. Gracias. Rosa Castañeda de Jalapa pide oración por la salud de Hugo Castañeda, que está hospitalizado. Saluda al padre Jorge y agradece por las oraciones. Con todo gusto le mandamos este recado al padre Jorge y cuenta con nuestras oraciones. Pame Flores publica: buen día, pido su oración por la salud de Mari Martínez. Dios los bendiga y le conceda un bello inicio a todos en esta semana. Mil gracias también para ti. Ana Leticia Iturbide de Siracantepec saluda al padre y pide oración por su bebé Mateo, que está recién nacido y que está en terapia intensiva. Ánimo, Anita, no te desanimes, el Señor está con ustedes. Bueno, esta ya la leímos, la de Francisco de Tianguistengo, que nos pregunta quiénes son las otras ovejas. Bueno, pues ya el padre lo explicó también, ¿verdad? María Isabel Soto del Rincón de San Lorenzo saluda a todos en el programa y dice que qué interesante está la reflexión, y pregunta al padre si recibió unas fotos y si ya no se va a hacer algo para el aniversario. Bueno, estas últimas dos preguntas solamente él te las contesta, se las pasamos al ratito al padre y él mañana que te dé la respuesta, Mari, porque ya salió para esta misa de cuerpo presente que tiene en su comunidad. Y Pati González de Toluca saluda y felicita al padre por el programa. Bien, vamos a continuarle con la reflexión de este hermosísimo texto, Juan capítulo 10, del versículo 1 hasta el versículo 18, es en donde está centrado este mensaje. Dice pues Jesús entonces: yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Jesús ha dado su vida por nosotros, hermano, por ti y por mí. Nadie se la quita, dice él, yo la entrego. Eso es maravilloso, porque Dios tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Así es que, hermano, Dios ha dado a su Hijo para salvarte a ti y a mí. Ha enviado a su Hijo Jesús para que lo sigamos, para que le conozcamos primero, después para que lo amemos, para que le sigamos y sirvamos en su nombre. ¿Por qué? Porque Él así lo hizo con nosotros. Ha entregado hasta la última gota de su sangre para redimirnos a ti y a mí. Y no hay otro pastor, atención, no hay ningún otro pastor que haya dado la vida por sus ovejas como lo hizo Jesucristo. Él mismo va a decir:
Hay otros que se hacen llamar pastores, pero esos se brincan las trancas y son ladrones, porque solamente yo soy pastor, solamente yo di la vida, por lo tanto solamente hay vida por medio de mí. Esto yo quisiera matizarlo, queridos hermanos, porque me parece importante en este sentido. Nosotros como católicos tenemos en nuestra doctrina lo que es la comunión de los santos. Nosotros decimos así en el credo, ese es uno de los artículos de fe: creo en la resurrección de los muertos, en la comunión de los santos, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Esta comunión de los santos significa primero, saber que los que mueren en Cristo no están muertos, están vivos. Por lo tanto, para nosotros la vida solo se transformó. Pero a esos que llamamos nosotros santos, es decir, esta iglesia que ahora está en la presencia de Dios, ya la iglesia triunfante, aquellos que directamente han pasado a la presencia de Dios después de morir, o aquellos que son los que están en el purgatorio, según esta doctrina, porque hay algo que tenga que ser purificado todavía, pero que finalmente podemos orar nosotros por ellos. Ellos pueden orar por nosotros, nosotros por los que ya están en la iglesia triunfante y nosotros por nosotros mismos aquí en la iglesia militante. Toda esta comunión de santos es para pedirle a Dios, el único pastor y salvador, que nos conceda la gracia de la conversión para alcanzarla, para tener la salvación. Ninguno de nosotros salva, ninguno de nuestros queridos hermanos mayores santos, San Francisco, San Agustín, el que tú quieras, te salva. Ni siquiera la Virgen María nos salva. Solamente Jesús es el buen pastor. Claro, tenemos esta comunión de los santos, es decir, somos una sola iglesia en el corazón de Cristo, la iglesia mística, el cuerpo místico de Cristo, y nos ayudamos con nuestras oraciones. Y claro que la oración de los hermanos mayores que ya están en la presencia de Dios, pues es una oración obviamente escuchada por el Padre, porque viene de aquellos que han entregado su vida ya por causa del Evangelio. Es el caso de la Santísima Virgen. Pero vuelvo a subrayar aquí claramente, Jesús dice: yo soy el buen pastor y solo yo doy la vida por mis ovejas. Así es que aceptemos esa salvación que nos ha traído Jesús y no vayamos vendiéndonos a otras creencias, a otras prácticas para que nos arreglen la vida. Solo Jesús nos puede salvar. Y no se te olvide una cosa, dice Jesús en el versículo 14: yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, y yo doy mi vida por mis ovejas. O sea, vuelvo a insistir, Jesús nos conoce, Él sabe quiénes somos. Dice el libro del profeta Isaías: como estás tatuado en la palma de mi mano, como un tatuaje te tengo ahí en la palma de mi mano. Así nos tiene el Padre. Tu nombre, el mío, tu historia, la mía, todo está en la mano de Dios y nos conoce. Por eso, cuando Él habla en su palabra, sobre todo, y no escuchamos su voz y menos lo obedecemos, pues seguramente que sí se puede explicar de esta manera, porque a Dios no se frustra, ni Dios tiene los sentimientos que tenemos nosotros, pero seguramente hay esta frustración del Padre que dice: mi hijo tiene todo para conocerme y no me quiere conocer. ¿Cuánto tiempo dedicamos a escuchar la voz de Dios en su palabra? Porque si dice que la palabra es el medio por el cual Él como pastor se le da a conocer a la oveja, pues entonces ¿cuánto tiempo? Nos invitan tal vez a un curso de Biblia, a un curso de las Sagradas Escrituras para profundizar la teología bíblica, los cursos hasta de la Escuela de Evangelización San Andrés, y decimos: ay no, qué cansado, ay tantas horas, ay es que qué caro, ay es que... Y no nos damos cuenta que Dios, a través de esa palabra, nos está queriendo capacitar, formar, llamar, para formar este rebaño que Él está tratando. Pero a algunos se les hace más fácil escucharlo en apariciones, en visiones, en sueños, cosas que, hermanos, miren, yo no las pongo en tela de juicio. Dios es Dios y puede hacer lo que se le dé su regalada gana, pues Él es Dios, imagínense, si lo vamos a limitar nosotros. Pero Él tiene una pedagogía a través de la cual se nos ha revelado, y la revelación pública contenida en la tradición de la Iglesia y en la Sagrada Escritura ya está ahí.
No tendríamos que andar buscando voces, ni sueños, ni videntes, ni cosas de estas, cuando Dios ya habló y está hablando todavía en esta palabra que dice la carta a los Hebreos, es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta el tuétano de nuestras conciencias. Ahí está la voz del pastor, hermanos. Ocupemos tiempo para leer, estudiar, meditar, orar, profundizar la Sagrada Escritura, para que después la podamos vivir y predicar, que es lo que Jesús nos está pidiendo. El buen pastor tiene una voz, no tiene muchas voces. La voz de nuestros obispos es la voz del buen pastor en la iglesia. La voz del Papa es la voz del buen pastor en la iglesia como sumo pontífice. Por lo tanto, abrámonos a esta voz de Dios que nos quiere conducir, nos quiere llevar a pastar en pastos verdes. Eso es lo más hermoso. Y yo te agradezco, amado Jesús, por el don de tu palabra que nos has regalado, que se predica en la Eucaristía, en los encuentros, en los cursos, en los retiros, esa palabra que tiene poder para transformarnos. Saludamos a Miguel Ángel Esquivel González, que publica saludos. Le había comentado al padre sobre un espacio para hablar de la Jornada Mundial de Cracovia ahora en el 2016. Dice que se trató de comunicar a su celular, pero no le responde. No, mira, Miguel, aquí por la cabina no te podemos dar la agenda para que tú puedas venir acá. Tienes que comunicarte con el padre Jorge. Es extraño, a veces cuando está en la misa, cuando está en alguna actividad lo apaga, obviamente, o lo pone en silencio, pero búscale y vas a ver que te va a dar atención para que tú puedas venir acá al programa a hablarnos de la Jornada Mundial de la Juventud. Mónica de Tlachomulco comenta que el programa nos llena de aliento y pide oración por el cumpleaños de su mamá Solecito y por el eterno descanso de su papá Rafael. Pues ahí está, oraciones para ustedes. Y ustedes, hermanos, no se olviden de orar por nosotros, de pedir a Dios que nos ayude y de que el buen pastor nos conduzca y escuchemos la voz de Él, que nos lleva siempre a los lugares donde vamos a tener el provecho más grande para nuestra vida, y tú tampoco dejes de escuchar la voz de Dios. Dios les bendiga. Mañana, primero Dios, nos escuchamos. Voces de Esperanza. Si Dios no lo ha llamado desde la eternidad. La Comisión Diocesana para las Comunicaciones Sociales y Radio Capital presentaron Voces de Esperanza. La voz de Dios. La voz de Dios. La voz de la Iglesia. La voz de la Iglesia. La voz del mundo. Voces de Esperanza. ¿Qué tal, amigos?